ya Oscarito lo había adelantado, pero sí está con nosotros, ya ha estado en la nueva televisión universitaria, en el programa Jaque Mate, este caballero, este joven periodista español, Alejandro Entrambasaguas. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido nuevamente al canal. Casimira, ¿cómo estás? Encantado de que me recibas aquí en tu comedor. Oye, ¿sabes qué he escuchado? Sí. Que te pareces mucho a un cantante español. Me lo dicen muchísimo, pero... ¿Te han dicho? Sí, me han llegado a preguntar incluso si soy hasta familiar de Camilo VI. ¿Ves? Y de Nino Bravo, pero ¿ves? Bueno, yo creo que son ya cantantes que en España, de verdad, han pasado de moda hace tiempo, ¿no? Pero veo que aquí siguen estando muy presentes. Oye, pero te pareces muchísimo a Camilo VI. Pues te confirmo que no tengo ningún vínculo de parentesco bueno, con ninguno de estos dos cantantes. Bueno, como buen español que eres... yo sé que te gusta la buena comida. Así es. ¿No? Y has tenido que probar varios de nuestros platos típicos. Ojalá que este también. Oscarito, ¿cuál es el menú de hoy? Bueno, para Alejandro, hoy un menú típico para el periodista de OK Diario que viene a la mesa de Casimira. Y para ello está la ollada. Adriana nos cuenta los detalles de eso que se ve tan sabroso. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Y hoy les traje una fritanga que es de cerdo, es hecho con ají en vaina pura. Y nada, los esperamos en ambas sucursales, que es en el Centro Comercial Camacho, y la segunda sucursal es en Calacoto, en la Avenida Muñoz Reyes, número 1000. Bueno, ya saben que el acompañamiento perfecto es con La Cascada, orgullosamente boliviana. Ya saben, La Cascada. Hoy tenemos una papaya Neus de La Cascada en el acompañamiento en Casimira Familia. Buen provecho. ¿Cómo amo este restaurante, La Ollada? Realmente se ha convertido en uno de mis favoritos. Delicioso. ¿Probaste fritanga? Lo he probado. ¿Ah, sí? Así es, en la calle O sea, Cochabamba. ya probó todo este Sí, sí. hombre. Gran parte yo dije, de le la vamos a dar comida. la sorpresa con una fritanga, pero ya la había probado. La he probado, pero vamos, como te comentaba antes, de momento lo que más me ha gustado ha sido las salteñas y el pique macho. Me ha gustado muchísimo. Es muy rico el pique Sí, macho, así ¿no? es. Bueno, no llegas a 2 meses en Bolivia, llegaste el 28 de diciembre, ¿no? Así es. Con un encargo del periódico OK Diario. Viniste a hacer una investigación, todos sabemos eso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pues mira, estoy muy bien porque lo que más me llena es haber podido comprobar en primera persona el respeto y sobre todo la gran aceptación que ha tenido mi trabajo. Por lo tanto, no tengo ninguna queja, no solo no tengo ninguna queja, sino que lo único que puedo hacer es declararme admirador de los bolivianos y de este país, que sin duda me ha gustado muchísimo, me está gustando. ¿Y cómo es la vida de un periodista de investigación, sobre todo cuando llega a un país que no conoce? Porque tú llegaste a Bolivia, me imagino que leíste un poco de qué se trataba Bolivia, de quiénes eran las autoridades, etcétera, etcétera, pero no más. Así es, bueno, yo seguía o llevaba siguiendo desde hacía un tiempo la actualidad de lo que ocurría aquí en Bolivia a raíz de el fraude electoral cometido por Evo Morales a través de las noticias de las secciones de Internacional que llegaban a los periódicos españoles, ¿no? Pero desgraciadamente las noticias que han llegado de Bolivia en los últimos años hacia España han sido todas negativas, en referencia a los casos de corrupción del gobierno de Evo Morales, y por desgracia nunca jamás llegaron noticias positivas. Fíjate, el primer contacto que yo me hago boliviano es Carlos Mesa, que lo conocí en una conferencia que vino a dar en Madrid como consecuencia de la Cumbre del Clima, y allí lo conocí y lo entrevisté. En exclusiva, porque fuimos nosotros en OK Diario el primer medio español que pudo entrevistar a un político de referencia aquí en Bolivia como consecuencia de todo lo que estaba ocurriendo en este país, ¿no? Y un expresidente, además. Y así es, y un expresidente del gobierno. Y bueno, y a finales del mes de diciembre ocurrió lo que todos sabemos, que fue el intento de asalto a la residencia diplomática de México por parte de agentes españoles, y ese fue el punto de partida que mi periódico consideró para mandarme aquí, para investigar precisamente qué era lo que había ocurrido, qué nexos había con Podemos y con Pablo Iglesias y cuáles eran los vínculos económicos que existían. Es decir, todo empezó por una indagación de nexos económicos entre el partido de gobierno saliente del expresidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, y Podemos.
Así es. Así empezó todo. Tú ten en cuenta que en España en aquel momento, a finales del mes de diciembre, nos estábamos jugando la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español y tenía que hacerlo sí o sí con la ayuda de Podemos, de Pablo Iglesias. Y a cambio le había prometido la vicepresidencia a Pablo Iglesias. A día de hoy Pablo Iglesias es el vicepresidente del gobierno de España y varias carteras ministeriales. Entre ellas, una de ellas se le ha dado a la pareja de Pablo Iglesias, ¿no? Y bueno, y de ahí la gran importancia en tratar de poner algo de luz en los vínculos económicos entre Evo Morales y el partido de Pablo Iglesias, porque hay algo que es innegable. Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, los líderes de Podemos han venido en reiteradas ocasiones desde España hasta aquí, hasta Bolivia, presuntamente a hacer una serie de trabajos jurídicos en materia de asesoramiento político y créeme, no lo han hecho gratis. ¿Cómo es la vida de un periodista de investigación? No me respondiste, porque para dar, primero con el paradero del domicilio del exministro Carlos Romero, has tenido que hacer muchas investigaciones, quedarte noches enteras, días enteros, esperándolo. ¿O cómo has hecho? Bueno, efectivamente, en general la vida del periodista de investigación es complicada, porque yo creo que es una sección dentro de lo que es el periodismo que siempre estás ocasionando problemas a alguien, porque siempre hay algún perjudicado dentro de la historia que publica el periodista de investigación, y máxime en un país tan lejano a España, en el que nunca había venido, pero en el que sí que tenía algún que otro contacto, que fueron los que me ayudaron para iniciarme en lo que es la vida política de aquí de Bolivia, ¿no? Y bueno, pues a raíz de las investigaciones que comenzamos a realizar en OK Diario y a publicarlas, el ministro de Gobierno Arturo Murillo se comunica con la Fiscalía para que se investigue de manera oficial esos nexos económicos, ¿no?, de los líderes de Podemos, del expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero y del exjuez español Baltasar Garzón. Y a raíz de esa petición de información, la Fiscalía arranca la investigación y salen a la palestra dos nombres encima de la mesa como los presuntos financiadores, los presuntos pagadores de Podemos, que son Juan Ramón de la Quintana y Carlos Romero. Juan Ramón de la Quintana todos sabemos que están en la residencia diplomática de México, pero yo siempre preguntaba, bueno, ¿y dónde está Carlos Romero? ¿Qué ha sido de él? Y la gente no me sabía decir si se había quedado en México, si estaba en Argentina con Evo, o nadie sabía cuál era su paradero. Y entonces yo ahí arranqué una investigación manejando varios domicilios y varios teléfonos móviles y bueno, pues a raíz de presentarme en esas localizaciones y de hacer guardia y de hablar con vecinos y de hacerme fuentes informativas, pues logré averiguar que estaba escondido en un departamento de Sopocachi, a muy pocos metros de esta televisión. A base de hacer guardia durante 12 días, que fue el espacio temporal que Carlos Romero estuvo escondido sin salir a la calle, por fin llegó un día en el que salió y en el que me acerqué a él y le abordé. Claro. Ahora, muchos dicen, ¿qué hace un periodista español tanto tiempo en Bolivia, ¿no? ¿Cuánto tiempo más se va a quedar este periodista español? Al margen de OK Diario, que dices que es quien te ha traído a este país, se comenta que hay otras personas que estarían detrás tuyo y un poco guiándote en lo que tienes que hacer. ¿Es así? Yo lo voy a dejar claro desde el primer momento. Niego tajantemente la vinculación ni estratégica ni económica con absolutamente nadie que no sea mi periódico, que es OK Diario, que es quien me financia y que es quien me ha enviado a Bolivia como corresponsal para investigar algo que es muy gordo. Vamos a ver, Pablo Iglesias es el vicepresidente del Gobierno de España y presuntamente ha cobrado dinero procedente de una narcodictadura, como es la de Evo Morales, la que ha estado aquí durante tantísimo tiempo. Es lo que estamos investigando. Ya hay constancia objetiva de que Pablo Iglesias ha cobrado tanto de manera individual como de manera colectiva muchos miles de dólares procedente de Venezuela, de Nicolás Maduro. Eso está probado. Se ha publicado periodísticamente en España. Pablo Iglesias nos ha llevado a los tribunales y los magistrados siempre nos han dado la razón a los medios de comunicación, hasta el punto de que Pablo Iglesias ha sido condenado en reiteradas ocasiones a pagar las costas. ¿Te sientes seguro en mi país, en Bolivia, caminando por las calles?
Por supuesto, a pesar de las amenazas que estoy recibiendo desde que estoy publicando todas estas cuestiones que afectan a personajes que han sido muy poderosos en este país, yo salgo todos los días a la calle, me gusta mucho pasear por el centro de la ciudad y bueno, mi trabajo me obliga a estar permanentemente viajando dentro de la ciudad para reunirme con gente. Nunca he tenido ningún problema reseñable, pero sí que soy muy cauto y bueno, tengo muchísimo cuidado en cuanto a la seguridad. Yo tengo unas fotografías que las rescaté de OK Diario. Así es. Precisamente las últimas publicaciones que tú enviaste. Y en esta investigación se te ve a ti al lado de una persona. Esta persona es la que te estaría, bueno, ese eres tú, ¿no? Esta persona, que enseguida la vamos a volver a ver, hay una foto de él solo, ¿es quien te estaría amenazando? Así es. Vamos a ver, cuando yo arranco las publicaciones sobre la presunta amante de Carlos Romero, nosotros en OK Diario tenemos conocimiento de una denuncia que lo relevante de la historia es que durante varios meses ha sido ocultada la denuncia. Y en esa denuncia se manifiestan hechos muy graves hasta el punto que el Ministerio de Justicia ha avalado el testimonio de la persona que denuncia los hechos, la ha considerado testigo protegido y a día de hoy ya es una investigación que se está realizando desde la Fiscalía. Ahí se habla de que Carlos Romero tuvo una amante llamada Lorgia Fuentes Betancourt que presuntamente la benefició adjudicando o intermediando en la adjudicación de contratos en la empresa donde ella era directiva y también en esa denuncia se acusa a Carlos Romero de haber cobrado por parte de su presunta amante $750.000 para encubrir un asesinato. Antes de que termines con esto, es muy delicado esto de hablar de supuestas amantes, ¿no? Estamos hablando, yo te digo como mujer, como madre, qué complicado para esta persona que acabas de nombrar, porque claro, las pruebas, ¿no? Es que las hay y a día de hoy están en manos de la Fiscalía, o sea, es decir... Pero claro, ¿qué dicen esas pruebas? Porque una cosa es que las tenga la Fiscalía, pero que no las tengas tú. O sea, la investigación la estás haciendo tú y tú eres la persona que debe mostrar esas pruebas, ¿no? Bueno, yo he mostrado ya todas las pruebas con las que contaba, ¿no? He mostrado la denuncia y he mostrado todas esas pruebas. Yo he manifestado todas las pruebas que aseguran que esta mujer estuvo trabajando durante un tiempo en la CAMSE y todas las pruebas que la relacionan. La tarjeta de visita, fotografías de ella con directivos de la CEMEC, que es una filial de la CAMSE en Pekín. En fin, he demostrado que de manera clandestina la CAMSE estuvo instalada en un inmueble de su propiedad y yo creo que eso es lo verdaderamente importante de la historia, o sea, es decir, el hecho de que hayan podido ser amantes o no, yo creo que cada uno en su vida privada, allá con su conciencia, puede hacer lo que quiere, ¿no? ¿Dónde viene el problema? Donde, si efectivamente han sido amantes, una persona, en este caso, ministro de Gobierno, haya podido intermediar para beneficiarla a ella de alguna manera, ¿no? Y esa es la cuestión, y eso es lo que se tiene que dilucidar ante un tribunal de justicia, y es ahí donde se tienen que presentar todas las pruebas. Yo no he acusado de nada a nadie. Yo me he hecho eco, he destapado una denuncia que está, créeme, muy sustentada, con muchísimas pruebas, que ha sido ocultada por parte de un funcionario que era la mano derecha de Carlos Romero en el Ministerio de Gobierno. Eso es lo relevante. Cuando yo acudo al Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Gobierno se entera por mí de esa denuncia, porque yo llego, me presento con la denuncia para contrastarla, para averiguar si era real o era un fake, y comprueban el número de registro, que es verdadero. La sorpresa es que no se encontraron con la copia de la denuncia en el registro del Ministerio. No me dijiste quién es esa persona que aparece en la fotografía. ¿Logró la policía, el Ministerio de Gobierno, identificar a este hombre que es quien te estaría amenazando permanentemente? Sí, así es. Vamos a ver, por resumir muy brevemente la historia, cuando yo arranco las publicaciones sobre la presunta amante de Carlos Romero, Lorgia Fuentes Betancourt, se pone en contacto conmigo una persona que es ese señor con sombrero, coleta y gafas de sol, llamado Iván Camacho Pérez, es un ciudadano boliviano, que en todo momento se presenta ante mí con una identidad falsa. Iván Camacho Pérez es la persona. David Iván Camacho Pérez. Y se presenta diciendo que se llama Alberto, pero me alerta de que era una identidad falsa, ¿no? No me aclara
quién le ha facilitado Es decir, mi número de teléfono. claro, te llama para reunirse. Me llama para reunirse conmigo, no me aclara quién le ha facilitado mi número de teléfono y bueno, yo me niego a quedar con él porque me dice que tengo que ir a una vivienda y que tengo que ir solo. Lógicamente le digo que no. Y al final el hombre sigue insistiendo y decido quedar con él en la Plaza Triangular, en el barrio de Miraflores, frente al teleférico. Es donde él me cita. Se sigue negando a quedar en un espacio público y me conduce hasta un domicilio, ubicado en la calle República Dominicana, a muy pocos metros de la Plaza Triangular. Y allí todo lo que... Él me había contactado conmigo con el interés de facilitarme una información periodística de gran calado, y cuando acudo a la vivienda, en fin, era todo papel mojado. No había absolutamente nada. Me despido de él, bastante defraudado, y al día siguiente, cuando arrancamos las publicaciones, me manda una fotografía mía sacada de un monitor de un circuito cerrado de cámaras de videovigilancia en un local. Es la fotografía, esa que estamos viendo ahora mismo. Y bueno, con el siguiente mensaje: cuídate, te están siguiendo. Lógicamente, no es que yo lo interpretara como una amenaza, es que fue una amenaza. Y rápidamente lo puse en conocimiento de la policía, que ha sido quien ha identificado a este hombre como David Iván Camacho Pérez. En el momento en el que me mandó esa fotografía y ese tenebroso mensaje, dio de baja sus 2 líneas telefónicas, las que me había facilitado, y bueno, pues yo he conseguido atar los cabos suficientes para poder manifestar con total seguridad que este tipo de amenazas están orquestadas por Carlos Romero con la intermediación de su presunta amante, Lorgia Fuentes Betancourt. Tengo las pruebas. ¿Tienes las pruebas? Sí, solo por poner un ejemplo. Cuando Lorgia Fuentes Betancourt estuvo en esta casa con Jimena Galarza, vino acompañada de decenas de documentos. Algunos los mostró y otros no los mostró. Entre ese taco de papeles hubo una cámara indiscreta que pilló, mientras ella estaba pasando las páginas, que esa imagen en la que se me ve a mí, ella contaba con esa fotografía. Pero es que hay más. El local donde se me toma esa imagen es una juguetería ubicada en la avenida Sánchez Bustamante 1035 de la zona sur de La Paz. Es una juguetería y yo acudo hasta allí... Efectivamente, esa de ahí. Y yo acudo hasta allí para contrastar la versión de Lorgia Fuentes. ¿Y por qué acudo a la juguetería? Porque ese local es de su propiedad. Por lo tanto, esa imagen fue mostrada por parte de David Iván Camacho Pérez con tono de amenaza hacia mi persona a través de Lorgia Fuentes Betancourt. Yo creo que aquí esto marca un antes y un después, porque aquí ya estamos hablando de amenazas que deben de ser puestas en conocimiento de la policía, como lo han sido. Como periodista, ¿estarías dispuesto a pedir disculpas públicas si estuvieses equivocado? Por supuesto. Yo asumo todo el riesgo. Todo el riesgo. Pero, lógicamente, lo que no se puede hacer es creer a priori la versión de una persona que a día de hoy está siendo investigada por la Fiscalía. Yo creo que es el Tribunal de Justicia el que debe de dirimir todas estas cuestiones y el que debe de aclarar toda esta situación. Yo, como periodista, lógicamente, asumo el riesgo, pero tú ten en cuenta que yo en mi periódico, los responsables no me hubieran dejado publicar la historia si no tuviera una verdadera base sólida. Tampoco el Ministerio de Justicia hubiera tomado en serio el testimonio de la denunciante y la hubiera considerado testigo protegido si esta persona no le hubiera mostrado a la administración pública las suficientes pruebas como para que se tomen en serio esta historia. Pablo Iglesias, ¿te tocó entrevistarlo? Nunca jamás. Es que él no concede entrevistas a los medios de comunicación que no son afines a su persona. Por lo tanto, me he podido encontrar con él en varias ocasiones a raíz de varias investigaciones que he realizado sobre él y jamás me ha dirigido la palabra. Sí, sabe quién eres, por supuesto. Por supuesto que lo sabe, créeme que lo sabe. No, seguro que sí. ¿Tú vives con guardaespaldas permanente? Bueno, yo tengo seguridad aquí en Bolivia, lógicamente. Ten en cuenta ¿Y en España? No, en España no. ¿No? En España no tengo seguridad, pero aquí sí que tengo seguridad, lógicamente. O sea, es decir, el nivel de amenazas
al que estoy siendo expuesto desde que estoy publicando es completamente intolerable y no se puede permitir en un país democrático y con libertad. Por lo tanto, si en un país democrático y con libertad vives de manera continuada con ese tipo de amenazas, lógicamente tienes que estar acompañado de una persona que te proteja durante las 24 horas del día. Tú hiciste dentro de todas estas investigaciones una mención a un asesinato. Asesinan a una mujer y claro, la gran interrogante que nos hacemos todos es ¿quién de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen de la Zona Sur no ha investigado este caso? Vamos a ver, en mayo del año 2018 se publica en casi todos los periódicos y en gran parte de las televisiones el hallazgo de una mujer en una cuneta en la zona de Mecapaca con un disparo en la cabeza. ¿Qué es lo normal? Que la policía hubiera investigado, ¿no? Y se hubiera tomado declaración a gente y que hubiera alguien en prisión de manera preventiva o que hubiera previsto un juicio. Nada de esto ocurrió. Según la denuncia, esta mujer era la hermanastra de Lorgia Fuentes Betancourt, la presunta amante de Carlos Romero. Y la presunta Pero hay amante... algo. ¿Cómo se llama la persona que falleció? Lisbeth Calderón Pozo. ¿Y por qué hermanastra? Ninguno de los apellidos coincide. Bueno, yo te confirmo que son hermanastras porque he tenido acceso al atestado policial del caso y en un primer momento Lorgia Fuentes Betancourt la toma en declaración en calidad de testigo y ella misma reconoce que es su hermanastra, ¿no? Desconozco exactamente cuál es su parentesco porque efectivamente no se parecen en nada sus apellidos, ¿no? Pero te confirmo que son hermanastras, o sea, es decir, son hermanastras. Lorgia Fuentes Betancourt lo reconoció en esta casa también. Volviendo a la FELCC. Según la denuncia, Lorgia Fuentes pagó $750.000 al ministro Carlos Romero para que jamás se investigara este asesinato. Desconozco si Carlos Romero cobró ese dinero o no, pero aquí hay una realidad. Ese asesinato jamás fue investigado. Hubo una persona que era el comandante departamental de la FELCC en la zona sur que inició una investigación sobre este asesinato y a los pocos días fue retirada de su puesto y ascendida. Y a día de hoy, esa persona, ese coronel, es el responsable de la FELCC en toda La Paz. Yo he tenido en mis manos el atestado policial, varias fuentes mías, especialistas en temas policiales, me han reconocido que si esas pruebas salen a la luz, va a haber responsabilidades dentro de la policía porque hay graves irregularidades en todo ese proceso. Aparte ya de porque jamás se investigó, solo por ponerte dos ejemplos, jamás se encontró el casquillo de la pistola que mató a esta mujer cuando ese casquillo tenía que estar ahí sí o sí, según fuentes policiales, y uno de los agentes que encontró el cadáver se guardó en su bolsillo el teléfono móvil de la víctima y hasta una semana después no lo puso a disposición de la FELCC. Por lo tanto, hay muchas irregularidades que este comandante, antes o después, ya te aviso de que va a ser llamado a declarar ante la Fiscalía. ¿Qué te falta investigar? Pues, ¿Cuánto hombre, tiempo más te vas a quedar en Bolivia? Hasta que quieran mis jefes, que supongo que es hasta que termine de atar y de concretar los presuntos pagos a Pablo Iglesias y a su partido político, Podemos. O sea que puede Todavía ser hay mucho trabajo. un tiempo largo, ¿no? Desconozco cuánto tiempo más, pero yo creo que sí, que mucho. Un Y poquito sácame más. de una duda, ¿te Sí. pagan bien? Pues mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Me pagan bien, pero es que yo estoy haciendo el trabajo de mi vida. O sea, es decir, yo soy periodista de investigación vocacional y para mí esto no es trabajar. Sí. Para mí esto es vivir, ¿sabes? Entonces tengo la suerte de que por hacer lo que me gusta me pagan lo suficiente como para poder vivir como yo quiero. Por lo tanto, estoy contento de estar en este país y sobre todo de seguir investigando. Claro. Además dice él que le gusta Bolivia, ¿no? Ha quedado encantado con Bolivia. ¿Has conocido algún otro departamento además de La Paz? Pues mira, he conocido Santa Cruz, Ya. he conocido también Rurrenabaque Ah, mira. y también he estado en Copacabana visitando las islas del Sol y de la Luna. O sea que has tenido tiempito para eso. Sí, bueno, intento hacer escapadas los fines de semana, ¿no? Dentro de lo complicado que es, porque el periodismo en general, pero el periodismo de investigación en particular, bien sabes que no tiene horarios. Claro que sí. ¿Extrañas a tu familia, a tus amigos?
Bueno, ¿Es la primera vez que sales de España para hacer una investigación en otro país? Yo he viajado mucho fuera de España, pero es la primera vez que viajo fuera de Europa para trabajar, para investigar. Por lo tanto, bueno, yo estoy contento y España siempre voy a volver a España, ¿no? Por lo tanto, estoy deseando encontrar esos nexos económicos que sin duda las pruebas serían un gran bombazo en España. ¿Cuándo las pruebas? Pues cuando las encuentre. Tengo que seguir investigando. Sí, estamos esperando todos, de verdad. Muchas gracias, ha sido un gusto tenerte aquí, Alejandro Entrambasaguas, un hombre muy joven, él. No le voy a preguntar su edad porque no sé si los españoles se molestan cuando uno les pregunta la edad, como a veces nosotras las mujeres nos incomodamos, pero sí, se te ve muy, muy joven, sin duda se te ve muy elocuente, un buen periodista, o sea que aquí en Bolivia estamos esperando las pruebas y seguramente en España hacen lo mismo. Muchas gracias, Casimira, ha sido un placer poder venir a tu programa. Gracias a ti.